Hay algo de lo que casi nadie habla. Todos hablan del dolor de perder a alguien, del final de una relación, de la muerte. Pero casi nadie habla de lo que se siente perder un lugar. Y no me refiero a un lugar físico. Me refiero a ese espacio donde un día pensaste que podías bajar la guardia. Donde creías que no hacía falta medir cada palabra porque, por fin, estabas entre personas que te entendían. Es curioso cómo algo así puede desaparecer. No de golpe. No con una explosión. Sino con pequeñas grietas. Una conversación que nunca ocurrió. Un malentendido. Una interpretación equivocada. El miedo. El silencio. Y cuando quieres darte cuenta, ya no estás intentando solucionar el problema. Estás intentando recuperar un lugar que dejó de existir hace días. Lo más doloroso de todo esto es que durante mucho tiempo pensé que estaba enojado. Y sí, había enojo. Muchísimo. Pero el enojo nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema era el miedo. Porque cuando todo empezó a romperse, no sentí solamente que estaba perdiendo personas. Sentí que estaba perdiendo una versión de mí. Una versión que había tardado años en construir. La versión que aprendió a confiar. La versión que dejó de pensar que siempre tenía que defenderse. La versión que por fin podía respirar sin esperar que todo saliera mal. Y cuando esa seguridad desaparece, tu cabeza empieza a hacer cosas muy extrañas. Empiezas a preguntarte si pudiste haber dicho algo diferente. Si una palabra habría cambiado todo. Si un mensaje enviado 5 minutos antes habría evitado el desastre. Si el silencio fue un error. Si hablar fue un error. Si confiar fue un error. Empiezas a vivir rodeado de escenarios que nunca ocurrieron. Y el problema de los escenarios imaginarios es que ninguno tiene respuesta. Siempre existe una versión donde todo termina bien. Y esa versión es precisamente la que más duele. Porque nunca existió. Hay algo que entendí demasiado tarde. Las personas casi nunca reaccionan únicamente a lo que ocurre. Reaccionan a lo que creen que ocurrió. A sus propios miedos. A sus experiencias. A las heridas que ya traían antes de conocerte. Y tú haces exactamente lo mismo. Eso no significa que el daño deje de existir. Pero sí explica por qué, muchas veces, dos personas pueden salir heridas del mismo acontecimiento creyendo que la otra fue quien lo destruyó todo. Durante mucho tiempo intenté encontrar un culpable. Pensé que eso me iba a dar paz. No lo hizo. Porque incluso si pudiera reconstruir exactamente quién dijo qué, quién actuó primero o quién reaccionó peor, nada de eso cambiaría el resultado. Lo perdido seguiría perdido. Entonces dejé de buscar culpables. Y empecé a hacer una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué me dolió tanto? La respuesta me dio miedo. Porque descubrí que no estaba sufriendo solo por lo que había pasado. Estaba sufriendo porque el presente despertó heridas que creía enterradas. Hay experiencias que no desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para recordarte que siguen ahí. Y cuando llegan, no se presentan diciendo, aquí está tu trauma. Se presentan como una discusión. Como una despedida. Como una puerta que se cierra. Como un mensaje que nunca llegó. Y de repente ya no eres solamente la persona que vive ese momento. También eres todas las versiones anteriores de ti que alguna vez sintieron exactamente lo mismo. Por eso hay dolores que parecen exagerados desde afuera. Porque la gente solo ve la última gota. Nunca ve el vaso que llevaba años llenándose. También entendí algo sobre la confianza. Confiar no significa creer que nadie te va a decepcionar. Confiar significa aceptar que estás entregando una parte de ti sin tener la garantía de que será cuidada. Y cuando esa confianza se rompe, no solo dudas de la otra persona. Empiezas a dudar de tu propio juicio. Te preguntas cómo no lo viste venir. ¿Cómo pudiste equivocarte? ¿Cómo vuelves a confiar después de eso? Y la respuesta es incómoda. Nunca vuelves a confiar igual.
No porque te vuelvas frío, sino porque aprendes que la confianza no se entrega de golpe. Se construye. Y también se protege. Hubo un momento en el que pensé que todo lo que había construido se había venido abajo. No porque hubiera perdido algo material, sino porque sentía que había perdido mi lugar, mi espacio, mi refugio. Y durante días me repetía la misma pregunta. ¿Qué hago ahora? Esperaba encontrar una respuesta perfecta. No llegó. En su lugar llegó una verdad mucho más sencilla. Hay cosas que no se reconstruyen. Hay cosas que se dejan atrás. Y aceptar eso duele muchísimo. Porque nadie quiere admitir que un capítulo terminó. Queremos creer que con una conversación más, con una explicación mejor, con un poco más de tiempo, todo volverá a ser como antes. Pero antes dejó de existir desde el momento en que todos cambiamos por lo que ocurrió. Y eso fue lo más difícil de aceptar. No estaba intentando volver a un lugar. Estaba intentando volver a una época. Y las épocas no regresan. Entonces entendí algo. Tal vez reconstruir no significa recuperar lo que perdí. Tal vez reconstruir significa atreverme a crear algo que nunca ha existido. Con nuevas personas. Con nuevos límites. Con una versión de mí que aprendió de todo esto sin permitir que el dolor se convierta en su identidad. Porque eso también puede pasar. Hay gente que termina viviendo alrededor de la herida. Como si toda su personalidad fuera aquello que un día le hicieron. Yo no quiero eso. Quiero recordar. Quiero aprender. Quiero aceptar que hubo cosas que me marcaron. Pero también quiero que algún día, cuando mire hacia atrás, pueda decir que aquello no fue el final de mi historia. Fue el momento en el que dejé de buscar un lugar donde sentirme seguro. Y empecé a convertirme en alguien capaz de construirlo. Quizá esa sea la lección más difícil de todas. Entender que ningún lugar es eterno. Que ninguna etapa dura para siempre. Que ninguna persona puede sostener tu mundo por completo. Y que, cuando todo parece derrumbarse, todavía queda una última decisión. Elegir qué hacer con las ruinas. Puedes quedarte sentado esperando que alguien reconstruya por ti. O puedes levantarte. Recoger lo que todavía sirve. Aceptar lo que ya no volverá. Y empezar otra vez. No porque sea fácil, sino porque seguir viviendo también es un acto de convicción. Y a veces, la mayor prueba de que una persona no fue destruida por lo que vivió, es que, aún después de perder el lugar que llamaba hogar, encontró el valor para volver a construir uno nuevo.